Pero lo que sí me llama la atención, lo que sí me sorprende es cómo se maquillan las chicas. Por ejemplo, Sí, hacen, o te guían el ojo, van pasando, ¿no? que a mí ninguna chica colombiana ni me guiñó el ojo, ni me hizo cara, ni nada. Es más, otra cosa también es por qué los colombianos están obsesionados con el coco. Todo es con coco, bebida de coco. Mazamorra Whisca. Sí, hecho por un chipcha. Ah, bueno, entonces un trabalengua, está haciendo un trabalengua el señor. ¿El señor lo vende en la moto? Sí. En la moto y tiene como una cornetita. ¡Tuc, tuc! Y un señor que estaba comiendo así sentado, nada que ver en la conversación, con la comida en la boca. ¡Es por allá, es por allá! No. Cosa que tiene, está barato, ¿no? Hola gentita, ¿cómo están? Día 3 de nuestra aventura en Colombia. Miren dónde estamos, un lugar espectacular, ya sabrán dónde. Y hoy vamos a estar hablando algunas cosas que vimos, que descubrimos, que nos parecieron muy divertidas. A la gente aquí en Colombia, que nos llama la atención. Algunas cosas que se nos hacen distintas, que nos sorprenden y que quería charlarlas para terminar de entenderlas. A ver en los comentarios si me dan alguna respuesta a algunas cosas que no sé si las entiendo bien. Mientras tanto, se me suscriben, me apoyan, me siguen, porque estamos haciendo una serie de videos acá en Colombia y quiero que vayan a ver toda la serie. No se pierdan ningún video, este ya es el tercero que hacemos. Va a haber otros más adelante, así que atentos, atentos, atentos. Bueno, hola, yo estoy acá viajando con Hugo por Colombia. Ahora estamos en el Tayrona, que es algo que a mí me hacía mucha ilusión. Está siendo bellísima la experiencia, recién empieza, pero queríamos aprovechar esta caminata. Y yo quiero empezar contándoles algo que me sorprendió sobre los colombianos. Y es una amabilidad. O sea, yo había escuchado que son amables, pero no les miento que cada vez que estábamos conversando, Hugo y yo, de que no sabíamos cómo llegar a algún lugar o nos veían viendo mucho Google Maps tratando de ubicarnos, alguien venía y nos preguntaba, chicos, ¿a dónde van? Yo puedo ir y decirles dónde bajar. O también cuando recién llegamos a Santa Marta, en el aeropuerto, nos encontramos con un chico que es de Santa Marta y nos comenzó a dar todos los tips súper amable posibles. ese chico. Muy amable, nos contó de todo, dónde tomar el bus, dónde comer. Íbamos paseando en el bus y él nos iba enseñando, miren, esto es por aquí, esto es por allá, esa es la zona turística, por acá no, chicos, cuidado. La verdad que han sido muy amables y eso se agradece un montón. ¿Por qué pensás que es? ¿Pensás que es como el acento que tienen así, tan dulce, tan encantador usted? Que para nosotros realmente es como respetuoso. Sí. ¿O es también que están trabajando con el turismo o es parte de su naturaleza? ¿Qué pensás? Hoy me cansé. Bueno, creo que sí tiene mucho que ver con su cultura, que son mucho de usted. Siempre escucho que te saludan muy largo también, o cuando te vas de un local te dice que Dios te bendiga, no sé, como que son muy amables, muy cálidos. Y también siento que acá particularmente en Santa Marta o en Medellín, donde hemos estado antes, son lugares muy turísticos, entonces creo que tratan muy bien al turista e intentan darle todas las indicaciones, ¿no? ¿Mejor que en Perú el trato al turista? Creo que igual, ¿eh? Creo que en Perú también somos muy amables. ¿Mejor? Yo sí creo que tienen un trato más amable que los argentinos al menos. Ay, a ver. O sea, más amable el trato, la forma de hablar, el habla. Sí, sí. Los argentinos igual somos buena onda y somos piola y somos amigables. Sí. Eso también. Gentita, bueno, algo que me llama a mí la atención y son las chicas colombianas, amor. Ah, Que además hay vaya. que aclararlo, son muy hermosas, muy bonitas realmente. Sí son. Tienen una belleza realmente admirable, son muy hermosas. Eso no me llama la atención, eso no me sorprende porque conocía la belleza de las mujeres colombianas, ¿no? O sea, Muy amables cuántas también. chicas hay famosas, muy hermosas. Pero lo que sí me llama la atención, lo que sí me sorprende es cómo se maquillan las chicas. Por ejemplo, estamos acá en el Tayrona, aparecen unas chicas con un maquillaje. Unas pestañas. Unas pestañazas rubor, así esto acá en las mejillas, no sé cómo se llama. Bueno, Rubor. no, tremendas, o sea, 10 de la mañana y salen como que fueran a bailar al cumpleaños de 15, ¿viste? O sea, es una cosa despampanante, te juro que me sorprende, o a veces lugares que uno tiene que ir a caminar, por ejemplo acá, y las chicas maquilladísimas. Sí. Pero si vas a sudar, señorita, va a sudar toda, se le va a correr todo, va a parecer un payaso. No. Vos las ves siempre impecables, no sé, se ponen un barniz después que hacen, pero es una cosa realmente admirable porque entiendo que lleva mucho trabajo. Entiendo que lleva un rato de pintarse y después de mantener eso. ¿Cómo haces acá? Yo estoy sudando, no aguanto. Yo también. Río de vida que corre por mi ser. Las aplaudo porque al menos en mi país, en Argentina, muy poco, las chicas no se arreglan de esa manera. Me sorprende mucho, me parece un montón. Con Mili bromeamos, le digo que van a Lima Bar, le digo, mira, están yendo a la discoteca, le digo, porque son las 2 de la tarde y están arregladas como que fuera a la disco. La verdad que es una cosa de locos, como mujer, ¿cómo lo ves? Bueno, sé que es un montón de trabajo, lo admiro. También siento que pienso como que en la piel, digo, pucha, estamos sudando. ¿Qué tipo de producto utilizan para tener la piel
tan linda y que no se les corra. No sé, realmente tengo muchas preguntas para ellas. Si ustedes saben, pónganme en los comentarios cómo hacen para que les dure tanto tiempo, porque es un montón de trabajo. Bueno. Entonces, cuando lleguemos a la playa, me va a dar su opinión de los hombres colombianos. Ustedes se me suscriben, ponen me gusta y dejan un comentario ahora ya que están. Y se viene el comentario de Emily de los hombres colombianos. En la playa... Son apuestos, son guapos, son caballeros. Ahora lo vamos a hacer. ¿Me deja por un colombiano Milagros? Puede ser, puede pasar. Hemos llegado a la primera parada de baño, que es como una piscinita, realmente se ve demasiado hermoso. Medio manglar, ¿no? Poco manglar y se ve lindo porque de fondo se ve todo el mar. Así que aquí es preciso que les cuente el dato de cómo ha sido mi experiencia con los hombres colombianos. ¿Son apuestos los colombianos? Sí, siento que son apuestos y también siento que algo que tienen mucho a su favor es toda la actitud tan linda y atentos que son, ¿no? Lo que por ahí que... quizá a mí particularmente me parece ya demasiado atento, es que hemos estado caminando a veces así con Hugo y viene uno y por atrás me hace... ¿Cómo? Ya sé. ¿Qué? ¿Qué te hacen qué? ¿Te hacen qué? Sí, hacen, o te llenan el ojo, van pasando, ¿no? A mí en lo particular me incomoda realmente, pero bueno. Yo te voy a decir que a mí ninguna chica colombiana ni me guiñó el ojo, ni me hizo cara ni nada. Es más, me ignoraron. Te ignoraron. Yo quiero saber, yo quiero que me pongan ahí las chicas colombianas si más o menos estoy bien o estoy mal, porque a mí ni pelota. A mí ni pelota, a mí ninguna chica me guiñó el ojo, ninguna chica me hizo carita, nada. ¿Cómo es eso que te guiñan el ojo, que te dicen cosas? Bueno. ¿Para qué? ¿Con qué fin? No tengo la menor idea, tendremos que preguntarles. ¿Cómo te hacen? A ver, haceme bien cómo te hicieron. Así, mira. ¿Adelante mío? No, tú estabas mirando para allá, sí, yo estaba mirando para allá y uno aprovechó a hacerme. ¿Y vos qué le hiciste? Y yo, ¡tengo novia! Ah, pensé que vos también le ibas a tirar un besito. Nah. ¿Pasaste tu teléfono para más tarde? No. Adiós. No estaban guapos entonces. Algo bueno es que hay muchas sombritas, es el mediodía, debería estar rajando el sol a la tierra, de hecho está, pero tan denso el bosque, es tan densa la selva que está hermoso caminar acá, es lindo. Igual se suda, traigan agüita, traigan bastante agüita. Bueno, otra cosa que me sorprende mucho acá de los colombianos, que me llama mucho la atención es cómo puede ser un país que hace tanto calor, porque realmente el calor que hace es hermoso, pero es descomunal, o sea, es ensordecedor el calor. Y cómo la gente, hoy a la mañana veníamos acá en Santa Marta y la gente con camperas, con abrigo, o sea, los señores, los chicos, hasta acá, con un polo, con una remera hasta acá, o sea, con la ropa hasta acá, en vez de andar así como sin mangas, no, tapados hasta acá con pantalón largo, con abrigo, ¿o no? Es cierto, sí, es cierto. Yo de hecho, mi teoría que le comentaba a Hugo es que quizá el cuerpo como que se adapta al calor y ya para ellos esto es medio nubladito, no lo sé, pero sí es cierto, estaban muy abrigados. O sea, en plan brasileros cuando juegan al fútbol que se cagan de frío de cualquier cosa, algo así, pero me pareció exageradísimo, o sea, yo me estoy sudando, derritiendo del calor y los chabones de manga larga. ¿Qué haces de manga larga, capanga? Tomate un helado, capo, tomate una cerveza helada, pero no te pongas... Otra cosa también es por qué los colombianos están obsesionados con el coco. Todo es con coco, bebida de coco, arroz con coco, carne con coco. ¿Qué onda con los cocos? Les encanta, es gratis el coco, se lo regala el gobierno, al coco está subsidiada la plantación de coco. ¿Por qué tanto coco? Todo el tiempo estoy esquivando el coco porque le ponen coco a todo. Pará, luego con el coco que hay diarrea, coco. ¿Qué se piensan? ¿Que estoy estreñido? Para, soy una persona normal. Mucho coco. Y una cosa también que me sorprendió es que aquí los colombianos son como los argentinos, tienen números muy grandes, por ejemplo 5.000, 10.000, 50.000, hasta billetes de 100.000 hay, ¿no? También en Argentina tenemos hasta 2.000 nomás, pero los números son grandes. Y lo que me llama la atención, que sí me parece que está bueno, que la gente simplifica y en vez de decirte 50.000, te dice directamente 50, que significa 50.000, pero es como que ya el 1000 lo cortan, te dicen 15, son 15.000, te dicen 20, son 20.000, te dicen 40, son 40.000. Sí, totalmente, y de hecho yo creo que ya deberían simplificar la moneda, ¿no? Justo Hugo me contaba... Que le quite los ceros. Sí. No lo van a hacer porque Colombia nunca en su historia modificó la moneda, así que no lo van a hacer. Pero me gusta que lo hacen en el habla, creo que simplifica los números, porque si vos decís 55.000, se te hace muy larga la frase, la verdad, ¿no? Demasiado, y suena demasiado costoso, así que por el bien psicológico del bolsillo lo vamos a dejar en 50. Algo que ya me llamó un poco la atención, no es necesariamente la cultura, pero tengo
una gran pregunta. ¿Son fanáticos de los tacos, de la comida mexicana? Porque vi muchos restaurantes mexicanos, sobre todo en lugares turísticos, como acá en Santa Marta, en Tengo una Medellín. teoría, después la tiro. Ok, entonces yo realmente justo hablaba con Hugo y le decía, ¿por qué tanta comida mexicana? O sea, ¿son fanáticos o qué pasa? ¿Tienen alguna influencia por la cercanía? No lo sé. A ver, dime tu teoría. Yo creo que eso lo vimos mucho en Medellín, que es donde estuvimos, y ahora en Santa Marta. Y creo que para mí es porque acá tienen mucho turismo de Estados Unidos y a los yanquis les gusta la comida mexicana, les gustan los tacos. O sea, para mí lo hacen, no tanto porque les gustan los colombianos, sino porque saben que les gustan los gringos. Ok. O sea, es más para el turista. Y es como que aparte de la comida mexicana tiene cierta reputación, digamos, ¿no? Por ahí la comida colombiana es muy buena, muy rica, pero creo que no ha llegado a ese nivel de decir, tener una reputación internacional, que vos digas, uy, sí, qué rico la comida colombiana. O sea, sí es rica, sí, pero no es tan conocida. Claro. Venden cerveza michelada, todo, pero para mí la michelada en cualquier momento se vuelve algo internacional, porque yo vi que lo venden en todo lado y es algo como que ya se está internacionalizando la cerveza michelada. Bueno, gentita, ya vamos saliendo, les digo, de la escala del 0 al 10, la caminata, un 8 de difícil, 7 por ahí, o sea, difícil. Miren en el estado sudoríparo que nos encontramos. Estado sudoríparo comprometidísimo, comprometidísimo. El argentino suda por naturaleza. La peruana, en cambio, ¿cómo viene? O sea, estoy un poco sudada, pero nada, nunca como tú. Estoy levemente sequita acá, ¿eh? A ver, está seca. Estoy seca, un poco, o sea, un poco mojada. Asqueroso acá. Bueno, el que me toca... Uy, no. El que me toca... Y el que te huele. El aroma no está tan complicado. Más que nada la sudorípara, las glándulas. Hermoso, la verdad, el Tayrona, 10 de 10. Espectacular, lindo, muy hermoso. Ya estamos volviendo, por eso un poco el comentario. Muy bellos, la verdad. Mili, que tenía el sueño de venir, ¿cómo lo ves? Estoy súper contenta, siento que es una oportunidad súper grande de estar rodeada de naturaleza, ver a los animales un poco en su hábitat natural. Vimos monos, bastante monos aulladores y macacos chiquitos. Sí, vimos bastantes monos, súper cerquita inclusive, hemos visto uno súper cerca. Playas hermosas, a mí me encanta que la gente aquí, no sé si son los guardabosques o los que cuidan acá el Parque Nacional. Guardaparques. Los guardaparques. Están muy conscientes de que hay que cuidar la naturaleza, ¿no? Hay como algunos llamaban la atención, algunos turistas que estaban donde no tenían que estar. Es hermoso, realmente el Tayrona se lo recomiendo a cualquier persona que venga a Colombia. Está muy bello, es imperdible. Pero tengan en cuenta que hay algunos días del año en el cual el Tayrona cierra. Por ejemplo, mañana 1 de febrero cierra 15 días, así que ya está, por eso también no nos quedamos a pasar la noche. Por eso y porque a Mili le da miedo el bosque de noche, así que bueno. ¿Qué tal el petito? ¿Te gusta el petardo? El peto. Guarda con no cambiar la letra, no va a decir pete. Se hizo tarde y estamos cansados. Está bueno. Todo lo que yo tengo es Santa Marta. Dígale que Chave arroz con leche. En mazamorra muisca. Mazamorra Huizca. Sí, hecho por un chipcha. Ah, bueno, entonces un trabalengua, estaba haciendo un trabalengua el señor. ¿Qué dice? Pues en español, sí, por favor. Traducción. Traduzca, por favor. De un nativo arhuaco. Ya. ¿Tienes que sacar un arhuaco? Sí, del Gualeguaychú, el Gualeguaychú. Bueno, indio, porque es que los indios somos nosotros que estamos medio quemados. Yo poco a poco me quiero convertir, pero no estaría surtiendo efecto. A ver. Casi lo hago enojar al señor porque le dije como 3 veces, ¿pero qué tiene arroz? No, tiene maíz, me dice. Pero miro, no, pero arroz tiene. No. Maíz blanco. Quesito tiene también. Es raro como algo como salado y dulce a la vez. Y mirá, el señor lo vende en la moto. Sí. En la moto y tiene como una cornetita. ¡Tuc, tuc! Eso es típico en la zona de la costa, me dijo. No, antioqueño. Ah, esto es de Medellín, realmente. Eso nació en Antioquia. Ah, y nosotros venimos de allá y no nos dieron. No, todo Colombia lo prepara. Todo Colombia. Usted donde vaya pide eso y lo prepara muy rico. Mazamorra paisa. El que estaba cansado, de la nada recobró fuerza. Con el peto. Cuando te hacen un peto, lo andás siempre después de un peto. Gente, miren el aftermath. Me quemé todo. Mi novio no me cuidó, no me puso protector solar y me quemé todo. ¿A vos cómo te fue, amorcito? ¿Vos Bueno, cómo estás? yo tengo la piel canela siempre, así que creo que solo se acentuó un poco más el color, pero roja no estoy. Mirá, mostrales. Yo. Nos cambiamos de cuarto en nuestro hotel super lujoso. Vamos a dejar todos los datos. Nah. El alojamiento más barato de Santa Marta. Literalmente en el más barato. O sea, hacía un calor infernal, Hugo no había contratado un cuarto con aire A acondicionado. 2 cuadras, bueno, sí. No Yo tuve que pedir aire acondicionado.
A ver, muestra tu quemazón. Muestra, pues no está bien. Sí, mirá, Uy, me quemé todo. te quemaste todo. No sé si mostrar la espaldita, pero estoy todo quemado, me parece que no. No vamos a Mira. calatearte en este video. Eso es solo para suscriptores. Bueno, muy linda igual la experiencia del Tayrona, me encantó. Yo 10 de 10, ya estamos. Espectacular, Santa Marta, ahora nos vamos a cenar. Morchis, ¿querés agregar algo? No, nada, que me encantó. La verdad que me encanta Colombia, su gente, no, buenísima. Creo que nos bajamos del bus. ¿Qué? Nada. Nos bajamos del bus y con Hugo estábamos un poco como desorientados y hablábamos entre nosotras en voz baja, ¿no? Como que, ¿hacia dónde será el hotel? Ay, sé que es hasta la playa. Y un señor que estaba comiendo así sentado, nada que ver en la conversación, con la comida en la boca. ¡Oh, Diego! ¡Es por allá, es por allá! No dudó en ayudarnos, aunque eso significara dejar de comer por un segundo. Así que, gracias Colombia. Por cierto, ¿nunca mandás a la gente a suscribirse a tu canal? Te cuento que también tengo un canal de YouTube, de hecho estoy empezando, así que si es que quieres seguirme también en el canal, se llama Mili Espinosa. Hugo sé que lo va a poner por algún lugar del video. Sí. O me va a taggear, así que te invito a seguirme y nos vemos por allá más adelante. Para, yo le voy a mostrar a la gente ya que estamos en el alojamiento, para que vean el lujo que estamos manejando. Miren qué lindo color rosa que tiene. Está barato, ¿no? Más que bueno, pero tenemos un montón de camas, amor. Es como que sí, podemos venir con toda la familia, me parece. ¿Sí? Podemos traer a tu mamá y a tu papá, podemos venir con los suegros. Claro, acá en el mismo cuarto. Ojo, tiene una banquita acá muy buena para... Y hacernos tomar unos ron. Acá se toma ron. ¿Se toma ron en Colombia? En Colombia se toma ron. Los colombianos, que estamos hablando de los colombianos. ¿Toman ron? ¿No te sorprendió también eso? No lo sé, porque nadie me invitó a un ron. Así que estoy esperando. Bueno, esta noche que me puse camisa. A ver, vamos a... El baño también, no, está bien. Está bueno el mosaico del baño, como de agua, así en onda azul y blanco.